Shalom Ubrajot, amigos, amigas de Quejilá, Casa de Israel. Una vez más, les damos las gracias por estar con nosotros en un día muy especial donde hoy nos adentraremos en el calendario de nuestro creador Yahweh Tsebaot. La ocasión importante, como dice la escritura en capítulo 3 del libro de los Hechos, que mientras Yahshua está en los Amayim, aquí en la tierra está ocurriendo la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todo aquello que el Padre en su bendita potestad dio el conocimiento al pueblo para que se ejecutaran sus mandamientos, que se le conociera por su nombre y que estuviéramos bajo la cobertura. Pero a través de la dispersión del pueblo de Israel sabemos que todo esto no que se haya perdido, sino que fue intencionalmente ocultado para que no volviera Israel a estar delante de su rey. Esto también lo permitió el Eterno porque esa es la voluntad de él que así hubiera sucedido. Pero quiero decirles primeramente que vamos a hacer una oración para entrar de esto que quiero hoy presentarles. Es muy importante porque estamos en un tiempo muy específico y de esto el Padre Eterno sea quien nos dirija, quien nos guíe para que no vayamos a entrar en puntos de confusión o de error. Y quiero decirle que si algo estoy equivocado, también estoy dispuesto a ser corregido para que todo el pueblo lleguemos al entendimiento perfecto como lo estableció nuestro Padre Celestial. Así que oramos. Padre, te damos gracias nuevamente en el nombre de Yahshua HaMashiach por tu bendición, por tu presencia, porque una vez más nos permites entrar a tus atrios para conocer tu voluntad. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, y con la ayuda del Ruach HaKodesh, por favor, ayúdanos a entender, revélanos tu palabra, revélanos tu propósito para que podamos asentarnos firmemente como tu pueblo, la casa de Israel, la casa de Yahudá, la casa de Efraín, que retornamos de los cuatro puntos de la tierra para seguir honrando, guardando, obedeciendo todo lo que le dice a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y que nada, Padre Eterno, traiga confusión, sino que traiga edificación a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y todos sabrán que en Israel tenemos rey, Baruch Hashem Yahweh. Pues bien, ayer precisamente después de terminar el Shabbat, o un par de horas antes de terminar el Shabbat, estaba en el estudio de la palabra, precisamente en este propósito del calendario, porque realmente hay mucha confusión en medio de nosotros como creyentes en el Mashiach. Hay muchas diversidades de quejilás, hay muchos calendarios, hay muchas opiniones, pero realmente la que importa es la palabra específica del Padre Eterno. ¿Por qué les digo esto? Porque tantos calendarios que hay, tantas celebraciones que se hacen en diferentes etapas y realmente a veces no llegamos a la cita concreta. A veces nos enfocamos en el calendario de una congregación o a veces en la otra, que esto lo celebra así, que esto lo celebra acá y así todo tiene un acuerdo en diferente manera. Pero estudiando la palabra, la voz directa del Padre Eterno nos enseña a dónde es que Él nos va a dirigir. Y recordemos que como dice exactamente el capítulo 3 del libro de los Hechos, que mientras aquí el Mashiach está en los cielos, está en los Amayim, dice que aquí en la tierra se está realizando ahora mismo la restauración de todas las cosas, el calendario, el día de reposo, el mes lunar, las Moed, las fiestas de Yahweh y todo lo que Él estableció para que nosotros como pueblo podamos entender la voluntad del Padre Eterno y entremos perfectamente a lo que Él nos está estableciendo. Si escuchamos aquí, si escuchamos allá, pero nosotros no atendemos al estudio de la palabra, es por eso que viene la confusión. Es por eso que a veces no se puede entender estas cosas que para muchos, al principio, cuando empiezan a entrar a la raíz de lo que es lo que el Padre nos dejó, a la senda antigua, al hebreo,
pues viene mucha confusión porque tenemos hambre y queremos conocer y queremos descifrar lo que el Padre nos ha dejado y por qué Israel se perdió, por qué Israel no está aquí, por qué los mandamientos se quitaron, por qué la ley, por qué tantas cosas. Pero una vez que nos alineamos con la voluntad del Creador, cuando nos disponemos a estudiar, cuando nos disponemos a escuchar la guianza del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que así se le ha llamado en esos últimos tiempos, entonces vamos a conocer la perfecta y soberana voluntad del Padre, que a través de su palabra Él nos va a guiar. Dejaremos de escuchar al hombre, dejaremos de escuchar al líder, dejaremos de escuchar a aquellos que hacen negocio aún con lo establecido por nuestro Padre Celestial. Y entonces nos empezaremos a alinear como dijo el Mashiach. Yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí nosotros tomaremos una decisión a quién estamos siguiendo, a quién estamos buscando, y entonces el Ruach HaKodesh que se derramó hace 2 milenios vendrá en nuestra ayuda para guiarnos, y como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué? De tradiciones, de enseñanzas erróneas, de calendarios falsos, de calendarios alejados de la presencia del Padre Eterno. Y entonces, ayer que estábamos a punto de terminar el día de reposo, aquí en Estados Unidos, yo estoy aquí en Nueva York, y ahora mismo se atrasó una hora, según para ajustar el tiempo. Se atrasó una hora, pero afortunadamente yo traigo la hora tal y como estaba anteriormente. Entonces, en este momento, aquí en la ciudad de Nueva York son las 6 de la tarde, van a ser ahora mismo, está terminando el día y va a comenzar un nuevo día. Pero al estudiar ayer, antes de finalizar el Shabbat, estaba estudiando la palabra y de repente por la ventana se empezó a oscurecer. Y el Padre Eterno me permitió pararme en la ventana para analizar el proceso del sol en su caída. Y vi que eran las 5 de la tarde en el calendario ajustado de Estados Unidos y de naciones que tienen este mismo horario. Pero el sol estaba en su apogeo, a punto de poner su ocaso para mostrar que el día estaba terminando y que iba a entrar un nuevo día. Esto me impactó profundamente, porque a pesar de que había nubes, a pesar de que estaba nublado, pero la presencia de los rayos del sol subían por encima de las nubes, mostrando exactamente la caída del sol en su ocaso, para mostrar que el día de reposo estaba terminando y estábamos entrando al primer día de la semana. Esto fue maravilloso, impactante, que realmente decidí investigar un poco más acerca de todo esto. Y veía los calendarios que tenemos, el calendario de Hillel, el calendario de Qumran, el calendario de Enoch, y todos los calendarios que tiene el Imperio Romano, como el Juliano, el Gregoriano, y tantos que hay por ahí que no puedo mencionar por el espacio del tiempo. Pero empecé a investigar desde cuándo, quién intencionalmente ha querido desvirtuar el tiempo señalado para estar ante la presencia del Padre y que cumplamos conforme Él lo estableció. Él estableció y dio señales perfectas. Y si usted lo quiere leer, solamente le voy a dar los capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Génesis, o Bereshit en hebreo, donde usted va a ver cómo Noé, cuando tuvo 600 años, el Padre Eterno específicamente muestra ahí, y tenía Noé 600 años, cuando en el mes segundo, a los 17 días del mes segundo, empezó el diluvio. Y ahí nos muestra el Padre por cuánto tiempo cayó el agua, cuántos días estuvo la tierra y la superficie de la tierra cubierta por el agua. 150 días con sus 150 noches. Un promedio de 5 meses, así lo establece la Escritura en ese capítulo de Génesis, capítulo 7. 5 meses dice la palabra. ¿Qué nos da a entender esto? Que los meses son de 30 días. De 30 días perfectos. Así como lo establece el Padre Eterno, es como está en toda la Escritura. Desde que el Padre creó los cielos y la tierra, no ha cambiado nada de su orden divino
porque podemos imaginarnos al Creador que desde el momento en que ya tiene su plan para crear el cielo y la tierra y que de repente algo se le haya olvidado o que algo no haya estado coordinado con todo lo que él creó, como lo son los astros, las estrellas, el sol y la luna, como que algo se le olvidó y que después tenga que ajustarlo, no sería nuestro Elohim perfecto. Mas, sin embargo, desde que él puso el sol, la luna y las estrellas como señales de tiempo, entonces nada ha cambiado. Es el mismo tiempo que desde el que el Creador terminó de hacer el cielo y la tierra, ordenó todo en su sola potestad perfecta, maravillosa, y nada ha cambiado. ¿Quién ha querido cambiar todo esto? Y ahí fue donde empezamos a empezar a investigar no solo la palabra, también la historia, porque la religión, los líderes religiosos tienen mucho que ver, los imperios tratan de que esto no se realice para que el pueblo de Israel no pueda llegar a la cita con su Creador, para que no podamos estar delante de Él para obedecerlo en el tiempo que Él ha marcado. Y por eso cuando veía este horario, la hora de retraso, una hora de retraso, dije, pero son las 5 y el sol ya está cayendo, ya cayó el sol, no puede ser. Y entonces eso me impactó tanto que me quedé observando la ventana y pude ver las maravillas del Padre Eterno, así como dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, que publicaban las maravillas del Padre. El sol, que fue creado en el cuarto día junto con la luna y las estrellas, tiene un solo patrón desde que fue formado, desde que fue hecho, y tiene una rutina de 24 horas igual que todos los demás astros que están en el espacio celestial. Y veía el sol. Y dice, vamos a ir a Génesis o Bereshit capítulo 1, versículo 4, para empezar de lleno en esta travesía tan hermosa, en donde el Padre nos va a mostrar prácticamente su verdad absoluta y que no caigamos en el error de lo que nos han inculcado otras religiones, otras culturas, incluso los mismos líderes que están estudiando estas cosas, porque precisamente el capítulo 7 y capítulo 8 de Génesis nos habla exactamente, específicamente el Padre dice, y tenía Noé 600 años cuando en el segundo mes, en el 17 día, empezó a caer la lluvia y tardó 150 días con sus noches cubriendo la tierra. Después el agua empezó a desvanecerse y ahí el Señor nos da una claridad perfecta del tiempo de cada mes, del tiempo, como Noé marcaba también parte de su vida para que nosotros no pudiéramos perdernos en el cómputo del tiempo, como dice la palabra. Entonces quiero llevarlos al capítulo 1 de Bereshit para que de esta manera comencemos la travesía por el calendario del Creador, no del hombre, porque Él nunca ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a ver qué dice Elohim. ¿Cómo es que él hizo? Lo primero que él hace es la luz y los días. Y dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Versículo 14 dice, Elohim dijo, que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Aquí está el comienzo. En el día cuarto, el sol, la luna, las estrellas fueron creadas como señales establecidas para que no tuviéramos confusión. Porque en ese tiempo no había calendario como hoy, que tenían un calendario de días con nombres romanos, con nombres gregorianos, y con muchos santos incrustados en esos días. No estaba ese calendario. Sin embargo, vamos a la historia y ahí vemos cómo la religión ha tratado de cambiar los tiempos, como dice la escritura en Daniel capítulo 12, 11 y 12, que el Antimashiach va a tratar de cambiar y desajustar el tiempo de Yahweh, los tiempos de Yahweh, para que el pueblo de Israel no pueda llegar a sus citas con su Creador. Y sí lo vimos a través de la historia, que uno de los, en el año 195, por decir, vamos a ir, no, en el año 46 después del Mashiach, estaba el calendario juliano.
hecho por el emperador Julio César, que incluso el séptimo mes lleva su nombre, el mes de julio. Luego también puso el de Augusto César, de agosto. Y así, todo el calendario que tenemos hoy es romano, pero el calendario juliano, que estuvo en efecto en el 46 después del Mashiach, fue cambiado en el 1582 al calendario gregoriano, que hoy tenemos, también conocido como el calendario romano, donde los días comienzan de medianoche a medianoche, con un lapso de 24 horas también. En el calendario hebreo también comienzan de tarde a tarde, no de medianoche. Ahí, cuando ellos hicieron esos calendarios, desajustaron el tiempo del Creador. La Biblia o la palabra, la Torah, la instrucción nos dice que de tarde a tarde comienza cada día. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así sucesivamente hasta llegar al día séptimo, el día de reposo. Y en el cuarto día es donde Yahweh especifica claramente que el sol, la luna y las estrellas fueron creadas con ese propósito, para ser señales para nosotros, el pueblo que sigue la instrucción del poderoso Rey de Israel, Yahweh Tsebaot, y su ungido Yahshua HaMashiach. Entonces, por eso Yahweh en esos capítulos de Génesis o Bereshit 7 y 8 nos dice qué edad tenía Noé, cuando el diluvio se vino sobre la faz de la tierra. ¿En qué meses? ¿Cuánto tiempo duró esa agua cayendo? ¿Durante qué tiempo? Y luego marca el tiempo cuando ya todo vuelve a la normalidad. Nos muestra que los meses eran de 30 días cada mes. Dice que eran 150 días. Y dice que eran 5 meses que duró el proceso del diluvio. 5 por 3, 15. Cada mes tenía 30 días, como hasta el día de hoy. Tiene 30 días. En el calendario romano, gregoriano, juliano, gilel y todos aquellos calendarios tienen diferentes días los meses. No van de acuerdo al calendario del Creador. Por eso, cuando yo quería celebrar las Moed, a veces yo veía como que no se sentía el momento propicio para esa celebración, como que algo faltaba. Y seguía el calendario de Gilel, seguía el calendario de Enoch, seguía el calendario del Qumran y calendarios que hay por ahí. Y no estaba en lo correcto. Hasta que vamos a la Escritura. La Escritura es la voz de nuestro Padre Celestial que nos da la instrucción directamente cuando lo empezamos a leer, cuando lo empezamos a escudriñar. Por eso ayer en el día de reposo vino la confirmación que yo esperaba terminar el día de reposo en la hora como estamos acostumbrados siguiendo el horario de Estados Unidos. Se ha movido el cómputo del tiempo, una hora la retrasaron, perdón. Pero en el calendario de Yahweh, el sol, que es la señal para nosotros, sigue cumpliendo su propósito perfecto. A la misma hora de cada día, el sol lleva su función sin detenerse, sin obstáculos. Aunque haya nubes, los rayos suben por arriba de las nubes y dejan ver el espacio que el Creador nos ha mostrado para la señal del tiempo que estamos guardando como reposo, que es el séptimo día, que comienza de tarde a tarde, cuando cae el sol. O sea, el sol es una señal para marcar un día en su inicio y un día en su final, cuando él desaparece de la vista del ser humano. Es maravilloso. Y en el calendario romano, o aquellos calendarios que están a nuestro alrededor, nos dicen que es a medianoche, de 12 de la noche a 12 de la noche. Por eso es que no entendemos el plan del Eterno. Por eso es que estamos desfasados por seguir calendarios hechos por la religión, por los imperios, que en este caso es el Imperio Romano, que es el que ha desvirtuado completamente toda la estructura del Creador, pero que Él en su bendita misericordia siempre ha dejado un remanente para que esté abiertos sus oídos a las señales que Él ha dejado en su palabra, para que nos movamos de acuerdo a la voluntad del Creador. Y dice en Génesis 1:14, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, como vemos en el cuarto día, Yahweh hizo el sol, la luna y las estrellas para marcar exactamente los días. De tarde a tarde es un día.
separa el día y la noche. Cada día tiene 24 horas. Cada 7 días es una semana, una Shavuot. Tiene 7 días. Domingo, lunes, eso no ha cambiado. Así como el calendario romano solamente le cambió los nombres a los días de la semana. Pero en el calendario romano, hebreo, perdón, comienza con Yom Rishon, que es el número 1, el primer día de la semana, y sigue sucesivamente hasta llegar a los 7, que es el Yom Shabbat, Sheva, 7, Yom de descanso, término de semana. Tiene 7 días. Y la luna marca cada 30 días el comienzo de un nuevo mes. De un nuevo mes. También la religión, impuesta por el Imperio Romano, nos ha enseñado que eso ya no es para nosotros, que eso ya no está en efecto. Pero si vemos el universo no ha dejado de cumplir su misión como el Padre lo estableció. El mismo Yahshua HaMashiach dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir esto? Que él sabía que iba a venir cambios de mentira, cambios de tiempo, cambios de doctrina, pero dice él, pueden pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra va a permanecer para enseñarlos, para instruirlos dónde está la verdad. Y si nos abocamos a la verdad, no nos vamos a perder. Entonces, cada mes tiene 30 días. En cada mes hay celebraciones del Shabbat. Cada 12 meses es un año. Cada 12 meses. En esos 12 meses, como dice también ese capítulo, donde dice claramente, quiero leerlo porque eso es bien importante, que es impactante todo esto, amados hermanos, amigos que ven esto por primera vez. Dice allí exactamente, dice, entonces dijo Elohim, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. ¿Cuántas estaciones son? 4 estaciones, que son primavera, verano, otoño e invierno, tal y como lo dice la palabra. Cada estación tiene 3 meses. En primavera están 3 meses. En otoño, en verano, cada uno lleva 3 meses, igual que invierno. Y dentro de ese año hay 7 celebraciones de nuestro Padre Celestial que nos enseña que debemos de guardar. También la religión, también el Imperio Romano trató de quitar todo esto, amoldando la Escritura, tomándola como para sí y cambiando lo establecido por el Padre Eterno. Y aunque ellos siguen diciéndole nombres como Pascua, que es el Pesach, y que lo celebran en el primer día, ya no en el tiempo establecido por Yahweh, puesto que todo lo que el Padre estableció tiene una cronología perfecta que no se mueve, que no cambia, porque Él lo estableció así, cronológicamente, como un reloj que se mueve cronológicamente y perfectamente anunciando el tiempo. Así las cosas que nuestro Padre Celestial ha puesto en su memoria para nosotros que la tenemos aquí y que la podamos entender con la ayuda del Ruach HaKodesh, por supuesto, porque solos no se puede. Entonces podemos entender el plan perfecto del Eterno. Maravilloso, maravilloso. Y empezamos a salir de la mentira, de la doctrina, de aquel engaño que nos cautivó por mucho tiempo, porque esa es la realidad. Entonces, la luna marca el comienzo de cada mes. No es como está en el calendario romano, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, que son nombres de emperadores romanos, de emperadores griegos. Los días de la semana tienen nombres de la luna, de Marte, de Júpiter, de Saturno. Todo es del Imperio Romano, del cementerio griego, filosofía griega. Pero cuando entramos a la palabra, el Padre Eterno nos revela su verdad absoluta de una manera perfecta que le podemos
Decir gracias, Padre, porque estamos viendo el cómputo del tiempo como tú lo estableciste, conforme fue tu voluntad. Y ahí le damos gracias y que entendemos que Él es real, que Él está ahí para enseñarnos, si nosotros estamos dispuestos a ser enseñados directamente por Él y delante de su palabra. Si escuchamos a aquel hombre, aquella doctrina, aquella filosofía, prácticamente vamos a estar lejos de la verdad. No quiero decir con esto que no haya verdaderos líderes que estén enseñando correctamente la verdad. Y como yo le repito, si en algo estoy equivocado, también estoy sujeto a ser, pues, ¿verdad? Que se me diga lo que es el error. Humildemente lo acepto y lo corrijo. ¿Por qué? Porque yo no tengo toda la verdad. Pero lo que el Padre nos va enseñando, lo vamos poniendo en práctica, porque ese es el propósito de Él, que le conozcamos. ¿Qué dijo el Mashiach? Que te conozcan a ti, Padre. Ese es el propósito que tú me enviaste, que te conozcan a ti. Y al conocerlo a Él, nos vamos a moldar con su palabra, porque la palabra es la que nos trae la vida, la que nos trae la revelación. Entonces, dentro de esos 12 meses, hay un año. En ese año hay 7 fiestas o 7 celebraciones, llamadas en hebreo Moed o Moedim, que son Pesach, que es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la cautividad en Egipto, que era esclavo, y donde se sacrificó un cordero, no como ofrenda para Yahweh, no, sino que era como una señal, un recordatorio que se tiene que hacer cada año delante de la presencia del Padre, como una fiesta para recordar que éramos esclavos en Egipto y que el Padre nos libertó y que por medio de la sangre que ese cordero simbolizaba, anunciaba la venida del Mashiach en tiempo futuro, que se cumplió después de que fue anunciado por los profetas. Se cumplió, pero la sangre estaba simbolizando que la sangre era el precio por la remisión de toda la transgresión de todas las naciones y de todos los pueblos, incluyendo al propio Israel. Entonces, Pesach, eso es lo que significa el cordero para Yahweh, donde el pueblo se tenía que alegrar asando un cordero, sentándose con todos sus feligreses al lado familiares para celebrar la salida de la esclavitud a la libertad. Eso simboliza lo que el Mashiach vino a hacer. Después viene la otra Moed, la otra fiesta, que es, estamos en Matzos, que son los panes sin levadura, que son panes que no llevaban levadura, que simboliza sin pecado. El pecado, levadura significa pecado, también dentro de lo que es el contexto de la palabra, pero eso es lo que dice el Padre, que deberíamos de comer panes sin levadura. Es otra celebración que se celebra en los tiempos de la primavera, los panes sin levadura. También está la de Bikurim, que son los primeros frutos, anunciando la resurrección del Mashiach como primer resucitado. Los primeros frutos. Él fue el primer fruto que de la resurrección, anunciando la resurrección cuando venga el tiempo de la sonida del chofar, cuando el chofar suene, para levantarnos delante de su presencia y estar delante de él para celebrar. No así los malos, ellos tienen que esperar otra resurrección. Y luego de ahí viene Shavuot, la fiesta de los 50 días o las 7 semanas, conocida también como Pentecostés en el pueblo cristiano, ¿verdad? Pero el pueblo cristiano está siguiendo también a Roma, porque Roma fue que cambió también esa Moed, porque era en griego el Nuevo Testamento. Entonces de ahí sacaron la palabra Pentecostés. Penta, 50. Pentecostés de los 50 días, cambiado ahí también. Después del Pentecostés o del Yom Teruah viene esa fiesta, pues se celebra con chofar, se alegra uno delante de la presencia del Padre. Después viene el Yom Kippur, que es el día en que todos tenemos que afligirnos, que es un día de expiación, que sentimos dolor, aunque ya el Mashiach pagó por nuestros pecados, pero durante el año volvemos a cometer cosas, nos enojamos con la familia, nos enojamos con las personas, decimos cosas, pensamos cosas, y por eso ese día el Padre Eterno nos permite un día para estar delante de Él y con la ayuda de Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh pedirle que tenga misericordia para que sigamos viviendo sobre la faz de la tierra. Esto es maravilloso en el plan de Yahweh. Muchos no lo pueden entender porque están desconectados, están en la religión y no en la palabra. Y es lo que nuestro Padre quiere que conozcamos.
Luego viene de Yom Kippur, viene Sukkot. Sukkot ya es donde habitaron nuestros padres cuando pasaron por el desierto, en tiendas, conocido también como cabañas, ¿verdad? Y habitaron en el desierto y los hizo habitar en cabañas. Y nosotros celebramos esta moed, esta fiesta, recordando exactamente en el séptimo mes lo que nuestros padres hicieron. Es un ensayo de lo que ellos hicieron, que nuestros padres tuvieron que pasar por estas situaciones y que nosotros los de esta generación lo recordamos, cómo habitaron en cabañas. Pero aquí es donde está la enseñanza, que el Padre los protegía, les proveía, y eso es lo que el Padre nos quiere enseñar a través de esta celebración, que nunca hemos estado solos, a pesar de que hemos divagado por las naciones, a pesar de que fuimos llevados a diferentes lugares de la tierra, y la presencia del Padre nos ha guardado de todo esto. Entonces, la luna marca cada comienzo de mes. Y es hermoso porque ayer mismo fue el primer día cuando salió la luna, que fue el viernes cuando se celebró, que comenzó el Rosh Chodesh, la cabeza del mes. La luna nueva. Nueva luna, cuando es que comienza un nuevo propósito, un nuevo potencial, una nueva bendición es lo que significa. Un nuevo comienzo en la trayectoria de los días de reposo, de las bendiciones del Padre Eterno. Por eso a la religión, a los imperios, no les importa esto, porque ellos tienen otra ideología, otra enseñanza que desvirtúa lo que el Padre nos ha enviado. Y esto solo es para Israel y para los que quieran unirse a Israel, porque el Padre no es excepción de personas. Él está llamando a todos, como fue la promesa para Abraham, como siempre lo recalcamos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, dijo el Padre Abraham. Así se lo dejó saber Yahweh a nuestro rabino Abraham. Y por esa promesa es que podemos entrar todos, aunque no seamos de linaje directo de Israel, pero por la promesa también entramos muchos de los que se dicen gentiles a seguir en la voluntad del Padre Eterno. Por eso el Padre, cuando hizo el sol, la luna, las estrellas, eran para mostrarnos exactamente. Dice, ok, les van a cambiar el calendario, me van a cambiar los nombres del calendario, me van a cambiar el horario del calendario, pero ¿saben qué? Desde el principio y en la primera página de la palabra que les he dado como instrucción, está la instrucción para que ustedes no se desvíen, para que no se pierdan. Por si acaso los desvían, ustedes tienen la instrucción. ¿Para qué sirve el sol? ¿Para qué sirve la luna? Claro, aunque hay muchas naciones que adoran a la luna y usted los puede ver. Todos los musulmanes adoran a la luna. Usted puede ver la media luna en sus banderas. En otras naciones adoran el sol, como en México. Los aztecas, los teotihuacanos, los mayas adoraban al sol como un dios. Y eso, el Padre dice que nosotros no estamos supuestos a adorar al sol y a la luna y a las estrellas. Dice que eso es para las otras naciones que están haciendo eso, pero no para el pueblo de Israel. Entonces, el sol, la luna, marcan el calendario perfecto del Abacados Yahweh. La luna como comienzo de mes. El día como comienzo de semana. La semana como comienzo de mes. El mes como comienzo de los 12 meses de un año. Y dentro de todo eso, el plan de Yahweh para celebrarlo, para estar ante su presencia, gozándonos y alegrándonos. Por eso ayer, cuando meditaba en ese cambio que se hace aquí en los Estados Unidos, de retrasar y adelantar una hora, me puse a investigar por qué razón era que hacían ese cambio de horario. Y según decían, que es para ahorrar energía, por plan de salud también, que la salud es importante dentro del horario que se está haciendo en los cambios. Pero nada de eso tiene nada que ver con la realidad, porque nada de eso ha funcionado. Entonces, otro país que guardaba el cambio de horario era México. Y esto me impactó cuando escuché la primera vez en el 2022 que México había dejado de cambiar la hora
como lo estaban haciendo en Estados Unidos y en otras naciones que también tienen este mismo patrón. Me alegré, porque México, aunque ustedes no lo quieran creer, y como siempre lo repito, es la tribu de Dan que en este último tiempo tiene que aparecer para guardar los estatutos del Creador. Y cuando en el 2022 México dejó de seguir este patrón de cambiar el horario, me alegré bastante, porque ahora ese horario es el mismo que el Padre estableció desde el fundamento de toda la tierra, de toda la creación. Eso es maravilloso. México está jugando un papel importante en este tiempo como un ejemplo a todas las naciones del mundo, aunque muchos no lo aceptan. Pero yo estoy siguiendo día con día los acontecimientos de las diferentes naciones, de los diferentes países, de los diferentes mapas de la tierra, cómo en este tiempo el pueblo de Israel está viniendo nuevamente a celebrar lo establecido por el Padre. Como dice el capítulo 3 de Hechos, que mientras el Mashiach está en los Amayim, aquí en la tierra está ocurriendo la restauración de todas las cosas. Por eso me alegré cuando México paró de celebrar, no de celebrar, de remover el horario. Dejó de mover el tiempo. Por eso ahora, todo el que esté en México, que es un meshijim, un mesiánico, puede llegar al tiempo exacto alineándose con el calendario del Padre Eterno. El sol que ve y que muestra la caída de un día y el comienzo del nuevo día. El comienzo del día de reposo y el final del día de reposo. La luna, el comienzo del nuevo mes, de nuevas bendiciones, de nuevos propósitos, para llegar a las Moedim que están establecidas en la palabra del Eterno. 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, tal y como lo dice la palabra completa. Y ese capítulo 7 y 8 del libro de Génesis, si usted lo quiere leer, le va a traer una tremenda revelación. No lo leo por el espacio amplio que se requiere, porque tiene mucho que enseñar en ese capítulo, pero sí me gustaría leer el último párrafo del capítulo 8, de ese capítulo 8, porque es muy importante lo que nuestro Padre nos está mostrando en ese bello libro del capítulo 8 del libro de Génesis, o Bereshit, lo que dice al final. Dice aquí el Padre Eterno, fíjese lo que dice en el versículo 22, dice el Padre Eterno: mientras dure la tierra, siembra, cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no han de faltar. ¿Qué hace aquí el Padre Eterno en este capítulo? Remarcar lo que desde el principio ordenó. Las 4 estaciones. Está marcando con todo su potencial lo que Él nos está enseñando. Y esto, hermanos, amigos, amigas, me ha impactado profundamente, porque ahora puedo entender con más claridad que nuestro Padre Celestial no se equivocó a hacer el universo. No pudo tener un ápice de error. Imagínense al creador del cielo y de la tierra diciendo: wow, creo que me equivoqué en el primer día o en el cuarto día, creo que no debí de haberlo hecho así, debí de haberle... No. Él dice: y vio Elohim que la luz era buena y la bendijo, y dijo: de tarde a tarde el primer día, de tarde a tarde el segundo día, de tarde a tarde el tercer día, y así sucesivamente. Y dice las señales: el sol anunciando cada día en su ocaso y en su comienzo, la luna anunciando el comienzo de mes y cada mes. Por eso no podíamos contener los meses. Decía: pero ¿cómo es posible? A veces los meses están retrasados, se atrasan. En otros calendarios tienen que poner 13 meses porque desfasan todo por no entender el calendario de la palabra del Creador. Y aparte la religión, que ha puesto su mano negra, como se dice por ahí, para desvirtuar. En el año 46, cuando estos que quisieron cambiar todo esto, pues Tertuliano, Constantino, todos aquellos que de una de otra manera quisieron cambiar el calendario de la palabra, era para adaptarlo a su ideología, a su creencia. Pero si usted está interesado en obedecer al Padre Eterno, tiene que investigar no solo la palabra,
porque la historia marca exactamente lo que las naciones hicieron en el tiempo del Mashiach, en el nacimiento del Mashiach, cómo se desarrolló toda la historia hasta nuestros días, cómo vinieron los cambios, cómo vinieron los imperios, cómo vino la religión, cómo vinieron y movieron todo lo que el Padre estableció para ponerlo a una forma que el pueblo de Israel en su retorno no pudiera ubicarse, no pudiera entenderlo. Pero como pueblo de Israel, bendito sea el Padre eterno, que somos escogidos para un propósito, no que seamos superiores, no, sino que Él nos ha encomendado con una responsabilidad absoluta estas cosas que nos competen como pueblo, porque conocemos a nuestro Padre y conocemos su plan. Imagínense un hombre que no conoce el nombre de su padre, que no conoce el testamento de su padre. ¿Será que conoce a su padre? No, es un hijo de ramera, porque no sabe quién fue su padre, no sabe su herencia, no sabe su... Mas, sin embargo, los hijos de Yahweh, Elohim, sabemos cómo es nuestro Padre. Y ahí entramos a esto. Por eso, todo esto que ha hecho la religión, todo lo que ha hecho incluso los que siguen ya, que no adoran ídolos, que no adoran imágenes, pero si están siguiendo el patrón de Roma, el mismo patrón del Imperio Romano, están alejados de la presencia del Padre. ¿Por qué le digo? Porque dice el Padre en Isaías capítulo 66 lo que va a suceder en el futuro. Pero antes de esto quiero llevarlos a Colosenses capítulo 2 y lo vamos a leer. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses? Porque Pablo ya está hablándole ahí a la congregación y les está dejando saber prácticamente las cosas que están sucediendo también en nuestro tiempo. Ya esto es una cosa especial que el Padre Eterno nos marca como seguidores del Mashiach, que ya no estamos alejados de la verdad. Y los quiero leer desde el capítulo 1 al 17. Colosenses 2, del 1 al 17. Escuche con atención, porque muchos de los que son de la religión hoy día dicen que esto ya no es para hoy, que es por la gracia. Pero aquí les quiero demostrar el error, que Pablo no está dejando la ley o lo establecido por nuestro Padre a un lado, sino lo está confirmando y lo está afirmando por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey. Pablo era de la tribu de Benjamín, no se les olvide, él no era judío. Porque todos piensan que Pablo era judío, pero judío no era, era de la tribu de Benjamín. Y se lo leo. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2, 1 al 17. Quiero que sepan que estoy sosteniendo un gran conflicto por amor a ustedes, por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente. Quiero que estén unidos en amor, que sus corazones se reanimen hasta que capten con toda su riqueza, comprendan plenamente y conozcan perfectamente el misterio de Yahweh, es decir, al Mashiach mismo, en quien están atesoradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe, porque hay mucha mentira, por eso Pablo nos estaba advirtiendo, con falsos argumentos persuasivos. Pues aunque estoy ausente físicamente, espiritualmente estoy con ustedes. Pablo ya no está físicamente con nosotros, pero el espíritu de Pablo en esta palabra nos sigue hablando como habló en aquel tiempo con los discípulos y con aquellos que lo seguían para escuchar el mensaje de la verdad. Pues aunque estoy ausente físicamente, espiritualmente estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en el Mashiach. Ya que ustedes recibieron una vez al Mashiach Yahshua, el Maestro, sigan andando en unión con Él, firmemente arraigados y edificados sobre Él y confirmados por la fe, así como se les ha enseñado, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme al Mashiach, porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad.
En él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo, mediante la circuncisión que viene del Mashiach, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión, conocida como el bautismo. El bautismo también es una palabra que no encaja en la palabra del Eterno, porque bautizo no figura en el hebreo. Mas, sin embargo, es una inmersión de sumergirse en agua para nacer al hombre nuevo. Dice, la cual se recibió al ser sepultado juntamente con él en la inmersión, por medio de la cual también resucitaron juntamente con él, mediante la fe en el poder de Yahweh que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Elohim les dio vidamente juntamente en él, perdonándoles todos los pecados. Esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y que nos condenaba cuando la quitó del medio al clavarla en su madero. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero. Por tanto, vea lo que dice Pablo. Por tanto, que nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida o en días a cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Estas cosas solo son una representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mashiach. ¿Qué nos dice Pablo en esta escritura? Que en este tiempo de la restauración, nuevamente, vamos a estar observando las Moed de Yahweh. Vamos a estar observando lo que Él ha establecido para que se cumpla el propósito del Padre Eterno de que nuevamente la restauración está en su apogeo, mostrándonos el plan maravilloso de Yahweh Tsebaot. No se ha perdido nada. Volveremos a la restauración. Volveremos a recuperar nuestra identidad como pueblo de Israel. Volveremos a guardar las Moed. Volveremos a guardar el día de reposo. Volveremos a guardar el calendario de Yahweh, comenzando con cada luna, nueva luna. Y hay más citas, no se las puedo traer, donde David celebra con Jonatán y Saúl en los tiempos de la luna nueva, que se sientan a la mesa a compartir en un acto de obediencia. Y todo esto nos marca específicamente los días del Padre Eterno, donde también nos dice que no debemos trabajar en los días que Él ha establecido para estar en comunión con Él. Esto es maravilloso. Esto es hermoso, realmente, conocer la profundidad del mensaje de la palabra, de la cual la religión siempre ha tratado de apartarnos. Pero hoy tú ya lo escuchaste. Hoy tú ya lo puedes leer con tus propios ojos y te he repetido las citas para que tú veas en dónde encuentras el calendario. Génesis capítulo 1, versículo 14. ¿Para qué fue hecho el sol, la luna y las estrellas? Vas al capítulo 7 y 8 de Bereshit o de Génesis y encuentras el calendario de los meses. ¿Qué día, cuántos días tiene cada mes? ¿Cuántos años tenía Noé cuando esto sucedió en el diluvio y cómo marcaban la etapa del diluvio? Y cuando Yahweh marca nuevamente el mes de Aviv. Éxodo capítulo 12, donde dice Yahweh que a partir de ahí será el primer mes para celebración de las fiestas de las Moed. Estábamos alejados del Mashiach, por eso Pablo nos dice esta última palabra. Porque por medio de la religión, por medio de nuestros pecados, la transgresión que cometimos, por todo lo que nos enseñaron, nos alejamos de la verdadera presencia del Padre, de los mandamientos que Él nos estableció. Y por eso el Padre nos da la oportunidad a través de Mashiach de volvernos a Él. El Mashiach nos dice que por medio de su sangre volvemos a estar nuevamente en comunión con Él. ¿Quieres recibir al Padre Eterno? Pedirle perdón por los actos de rebelión, de estar en una secta, en una ideología diferente a la palabra. Hoy es el día. Pide perdón, cierra tus ojos y confiesa con tu boca que Yahshua HaMashiach es el Adón que vino a perdonar la transgresión y el pecado y la maldad de toda la humanidad. Y arrepiéntete y entonces tendrás paz y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y de esta manera serás parte del pueblo del Eterno por medio de la fe. No que tengas que hacer ritos, no que tengas que hacer mandas o irte de rodillas de un lugar a otro, no.
Simplemente que tu corazón confiese y por medio de la fe en ese momento quedas cubierto con la bendición del Padre eterno por medio del Mashiach. Padre, esta es tu palabra. Una vez más nos has enseñado cosas maravillosas, cosas profundas que la religión y que los imperios y que la tradición de hombres no quiere que conozcamos. Pero a través de tu palabra, tú nos enseñas. Cuando leemos tu palabra, tú nos hablas directo al corazón. Y cuando nosotros oramos, estamos hablando contigo. Padre, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos aquellos que estamos bajo tu cobertura, pedimos guianza y dirección por estos últimos tiempos, porque necesitamos de ti, de tu presencia bendita y poderosa. En el nombre de Yahshua HaMashiach, edifica tu pueblo y todos sabrán que en Israel tenemos rey, Baruch Hashem, Yahweh. Amigo, amiga, Casa de Israel, te da las gracias por una vez más estar con nosotros. Comparte, suscríbete y sigue leyendo la Escritura, porque es la única fuente de conocimiento verdadero. No dejes que las doctrinas opaquen tu memoria. No dejes que los mensajes que están fuera de la palabra te engañen. Búscalo por ti mismo leyendo la palabra. Directamente, busca un refugio, un lugar donde puedas leer la palabra y pídele guianza al Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, y Él te va a guiar a toda verdad. Y serás libre de toda opresión. Y lo primero que tu corazón va a sentir es la presencia y la paz de aquel que nos ha llamado a ser columnas de la verdad. En el nombre de Yahshua HaMashiach lo declaramos para la gloria del Todopoderoso Yahweh Sebaot. Ya lo sabes, Abel Hernández te saluda cordialmente y te invita a seguir compartiendo el mensaje de salvación. Baruch Hashem, Yahweh. Que Él te bendiga, que te guarde, que haga resplandecer el rostro sobre ti, que ponga paz a tu vida y que toda tu familia esté bajo su cobertura por tu oración, por tu fe y por tu confesión delante de Él. Baruch Hashem. Bendiciones. Baruch Hashem Yahweh. Amén.